El pasaje Barolo, ubicado en Avenida de Mayo 1370, está considerado el primer rascacielos porteño. El edificio tiene 87 metros de altura y su faro alcanza los 100 metros. Fue diseñado por el maestro italiano Mario Palanti, con la por entonces novedosa estructura de hormigón armado. Se inauguró en julio de 1923 y es uno de los más ricos y exóticos exponentes del Art Nouveau porteño. El Art Nouveau había surgido en Europa a fines del siglo XIX a raíz de cierto agotamiento del academicismo. Este arte nuevo, de formas más libres y onduladas, triunfó rápidamente en ciudades periféricas como Bruselas, Viena, Barcelona, Milán y Glasgow, pero en todas ellas tuvo características diferentes. En el modernismo 1900, que es el nombre que se le da a todas estas corrientes que están bajo ese paraguas de ese momento de principio de siglo, en Europa se pueden ubicar perfectamente, no solamente por los arquitectos que incursionaron en él, sino por el contexto. Cuando nosotros pensamos en la familia orgánica, estamos pensando fundamentalmente en Víctor Horta, Bélgica. Estamos pensando en Gaudí, Cataluña. Estamos pensando en Guimard, Francia. Pero también estamos pensando, cuando hablamos de la línea orgánica, en todo lo que fue esta expresión en Italia, con Sommaruga, fundamentalmente creo que el principal mentor fue Sommaruga. Si hablamos de la línea más austera, geométrica, abstracta, ya ahí tenemos que ir a la Secesión vienesa, con un Otto Wagner, y también tenemos que ir a Glasgow, donde está Mackintosh. Yo creo que ellos son los mejores representantes de esta otra familia que tiene, digamos, condicionantes muy claros, ¿no es cierto?, en todo el hacer, no solamente en la arquitectura, en el ropaje arquitectónico, sino también en el mobiliario, en lo que es los artefactos de iluminación. No nos olvidemos que el Art Nouveau era un todo, era una manera de diseñar el todo, ¿no? Y eso también se da en nuestro país. Si tenemos o pensamos en los italianos, en un Gianotti, pensamos en un Palanti, pensamos en un Virginio Colombo, efectivamente el Libet y el Floreale tenía toda esa expresión y esa explosión de un lenguaje muy en movimiento, como tuvo esa línea orgánica. Y es evidente que en Buenos Aires se da por una razón más que lógica, si pensamos que Buenos Aires en un momento del principio de siglo era un poco la capital europea, era a toda la luz de los viajeros la París de Latinoamérica. Nosotros tenemos que pensar que Buenos Aires, después del centenario y ya asumiendo una gran masa inmigratoria, empieza a cambiar de modelos, empieza a cambiar de estilos, empieza a cambiar de lenguajes. Y eso es lo que hace muy ávido el momento para aceptar esa intromisión del Art Nouveau. En esa Buenos Aires cosmopolita, las colectividades extranjeras afirmaban su identidad a través de sus edificios. La Avenida de Mayo, protagonista de los festejos del centenario, comenzó a poblarse de obras magníficas. Bueno, la Avenida de Mayo fue una arteria que nace precisamente con esa mirada del argentino hacia afuera, ¿no? Es decir, ¿cómo no íbamos a tener una avenida que estuviera según los cánones urbanísticos del fin del siglo XIX? ¿Cómo no íbamos a tener una operación urbana como la del Barón de Haussmann? Y evidentemente la tuvimos. Y es una arteria que muy importante porque, digamos, ancla lo que es la Casa de Gobierno con el otro poder que es el Congreso Nacional. El edificio Barolo es uno de los edificios más singulares en la historia de Buenos Aires, sobre todo de la primera mitad del siglo XX,
fue construido como una excepción en Avenida de Mayo, es decir, supera la altura que había sido producto de las normas sobre Avenida de Mayo. Para eso debe pedir una excepción al código, que es discutida en el Consejo Deliberante. Es más, tiene incluso muchísima contra en el Consejo Deliberante, muchísima gente que se opone y que pide la demolición de la Torre del Barolo, sobre todo, la parte, digamos, que supera la altura, digamos, media de los edificios del área. De hecho, la altura a la que podía llegar, según el código, era 20 metros. Todos sabemos que el Barolo lo cuatriplicó, es decir, llegó a 80 metros y 100 si lo tomamos con respecto a la altura del faro. Y bueno, evidentemente, si hoy lo descontextualizamos, podemos decir, bueno, que bien, porque de alguna manera hoy tenemos edificios muy altos, tenemos edificios con unas posibilidades urbanísticas y arquitectónicas fantásticas, pero si lo pensamos en esa época, la Avenida de Mayo tuvo una impronta muy grande con el Barolo. Es un edificio que está construido a partir de iniciativa de Luis Barolo, industrial italiano que había hecho fortuna en Argentina, que tenía plantaciones de algodón en el Chaco y tenía una textil en Buenos Aires, y de alguna manera, para diversificar la renta, había construido este gran edificio que debía ser también una especie de recordatorio a su nombre, ¿no? Por eso se llama el edificio Barolo. El pasaje Barolo fue un edificio innovador para su época. Su autor, Mario Palanti, apeló a formas monumentales y expresionistas, algunas tomadas de la arquitectura oriental y del medioevo. En su momento iba a ser el edificio más alto de la ciudad. Era la idea de construir un rascacielos latino, como lo teorizaba Palanti. Y entonces, en realidad, es un edificio que toma, es una torre, digamos, en H, digamos, ¿no? en esquema en H, con las circulaciones en la parte central, con oficinas a ambos lados, a las dos calles, y que luego de ese esquema surge una torre que no está en el centro de la composición, sino que está más tirada hacia Avenida de Mayo, para dar un poco la impronta de la gran torre que llega a los 100 metros con su linterna y su cúpula, y tapar un poco la estructura de las oficinas que están detrás, ¿no? Que forman el esquema de H. Él incursiona con un material que no era el común. En ese momento se usaba la perfilería de hierro y la mampostería. Sin embargo, esto habla más de la innovación que tenía Palanti hacia por lo menos este edificio, que yo creo que es un gran exponente de estas búsquedas propias de esta década. Es un edificio interesante como está pensado desde varios puntos de vista. Por un lado, técnicamente, es uno de los primeros edificios en hormigón armado en Argentina, uno de los más altos del mundo en ese momento, y el hormigón armado es un material que le sirve mucho a Palanti para desarrollar su propia forma de hacer arquitectura, porque él no utiliza el material a la vista, sino que lo recubre, y en esa forma va a utilizar una serie de elementos estilísticos para caracterizar lo que tiene que ver sobre todo con la arquitectura medieval, ¿no? Es decir, el edificio, hay una metáfora ahí que aparece, es decir, el rascacielos debe ser como una catedral, ¿no? Pero una catedral de los negocios en el mundo moderno. Entonces, la idea de que prácticamente el pasaje, la planta baja es una gran nave de iglesia, es bastante sugestiva. Ahí aparecen una serie de elementos estilísticos, no solo en los capiteles, en el ornato, digamos, de las lámparas y en las cornisas de típica raíz medieval, aunque están de alguna manera trabajados y singularizados por Palanti. Se ve la mano del arquitecto, es una interpretación que Palanti hace de esa arquitectura medieval. Lo interesante también es que divide esta parte ornamental de los primeros pisos y de la planta baja de la parte alta, que no tiene ornamento. Es decir, él resuelve el problema de la torre sin ornamento. El ornamento de la torre es la textura que van generando los bow window, digamos, que constituyen el cuerpo principal. No hay otro ornamento. Si nosotros lo estudiamos, lo analizamos en su fachada, efectivamente tiene algunos sustratos todavía académicos. Si el edificio tiene su remate, su desarrollo y su basamento. No podemos negar que esa doble altura que tiene el acceso lo hace realmente muy monumental. Creo que es un edificio que tiene un porte muy interesante.
es muy notorio que él sigue con todo un desarrollo hasta lo que es ese nivel, y después vienen esas dos grandes mansardas, que son dos retiros, en donde lo que se sigue destacando es, por supuesto, la verticalidad, que termina con la cúpula y después con el faro. Es obvio que si nosotros pensamos si es realmente innovador. Hay elementos medievales, sobre todo neorrománicos, neogóticos, hay mucha transculturación de algunos elementos propios de la arquitectura oriental. Carlos Hilger dice que para componer su cúpula tuvo en cuenta un templo del siglo XII de la India. Puede ser, evidentemente era gente que traía un bagaje cultural amplio, esto no lo podemos negar. Pero yo creo que hace un gran esfuerzo y lo logra por no terminar haciendo un edificio ni académico ni ecléctico. Yo creo que es algo más. Con su impronta de templo, su cúpula y sus comercios, el Barolo se convirtió en un ícono de la Buenos Aires efervescente de la década del 20 y todavía hoy sigue deslumbrando con la magia de sus interiores señoriales. Yo creo que es un edificio de una innovación y de una creatividad que le dan un porte propio, ¿no? Le dan un estilo propio. Si nosotros pensamos cuáles son también esas subyacentes, y bueno, es un edificio que tiene simetría, o sea que también estamos ante una solución que también usaban, lo sabemos bien, los académicos. Sin embargo, toma algunas cosas, pero las resemantiza, las resignifica. Por ejemplo, si nosotros vemos los arcos de medio punto, vemos arcos ojivales, pero difícilmente esos arcos con las mismas nervaduras las vamos en otra obra arquitectónica. Él lo que ha hecho, les ha dado una proporción, les ha dado una condicionante de dónde aparecen en lo que es la fachada, o sea que ha hecho propia un lenguaje que, si bien toma de referencia de otros lados, termina siendo una obra muy distinta a todas. No creo que un neogótico y un neorrománico hubiera resuelto así un edificio. Él le pone mucho de sí, lo hace una obra de una gran cargazón creativa e innovadora. El edificio es bastante singular porque tiene algunas particularidades que los rascacielos de Estados Unidos no tienen. Por ejemplo, el pasaje. El pasaje es parisino, es francés. Si bien uno puede decir que en la Avenida de Mayo el pasaje existe como una tipología recurrente, el combinar, como pasa con la Galería Güemes también, pasaje con torre de oficinas es algo bastante novedoso. La función fundamentalmente es galería comercial abajo, de hecho unía las dos calles, Avenida de Mayo y Hipólito Yrigoyen, y quizás lo interesante también es la cantidad de oficinas, o sea, que logró sacar, porque realmente no resignó el metro cuadrado ni la dimensión mínima, sino que le dio aire a esas oficinas. Yo creo que esto también es toda una postura frente a la arquitectura. Realmente parece un edificio dentro de otro edificio, porque cuando uno llega a esa calle central de triple altura, donde dan todos los balcones de todos los pisos de oficinas, y ve también la decoración que hay allí, y ve también toda esa composición de arcos, nervaduras, cúpula, está usando nuevamente el mismo repertorio. Pero lo usa, como bien le decía su maestro Camilo Boito, que había que seleccionar lo mejor, pero después terminando de hacer una obra que no se parezca a ninguna y que sea única. Mario Palanti había llegado a Buenos Aires en 1910 para hacerse cargo del pabellón italiano de la Exposición del Centenario. Enseguida trabó relación con los inmigrantes más poderosos de su colectividad y logró hacerse de encargos de la magnitud del Palacio Barolo. Realmente encontró un país lleno de oportunidades, y así como Palanti y otros de la misma generación. O sea, que estaban los comitentes ávidos de hacer determinados proyectos y determinados negocios, y estaba también el arquitecto que con esta manera nueva, en un país de oportunidades, en un país que cada vez la clase media era mayor, o sea, ya habíamos dejado esa mera burguesía acotada de fines del siglo, también estaban ávidos de nuevas búsquedas. Recordemos la obra que está en Santa Fe Callao, en esa esquina, esa
resolución de esquina, que realmente es muy interesante porque trabaja con todas las dos fachadas laterales, unificándolas a través de unas barandas y de unos balcones continuos, pero también marcando la esquina y denotándola con la aparición de una cúpula y también de una mansarda en el retiro. Nuevamente, si nos acercamos, vemos los mismos elementos, quizás parecidos, neorrománicos, arcos, nervaduras, pero el tema es la composición resultante. Creo que esto es lo que tenemos que ver, ¿no? También, bueno, es el autor del Hotel Castelar, entre otros edificios. En la avenida Rivadavia hace 2 edificios, uno de ellos en la avenida Rivadavia en 1900, que es una casa de rentas, que tiene un volumen, digamos, saliente, que está como sostenido por 2 atlantes. Otro que está en la avenida Rivadavia al 2600. Es interesante porque tiene una arquería verdaderamente de orden monumental. Hay un arco que se desarrolla a lo largo de todo el desarrollo del propio edificio. Una obra bastante experimental es la casa que está enfrente de la concesionaria Fabry-Basset, que es luego lo que es hoy el Museo Renault, que también fue bastante singular en como tipología, porque era una concesionaria de autos que copiaba de la fábrica Lingotto en Turín la posibilidad de generar una pista de pruebas en el techo del edificio. Es convocado para construir otro palacio importante, que es el Palacio Salvo en Montevideo, en Uruguay. Pero la situación era distinta, porque a nivel urbano el Salvo está en una esquina. Y además el programa de necesidades le incluía, además, que funcione un hotel. Sin embargo, de los que lo conocen podemos encontrar muchas coincidencias, pero creo que lo hace distinto esta condición que lo lleva a hacer un diseño bastante diferente de estar en una posición de esquina. Es un poco más alto que el Barolo y lo interesante es que él reedita el tema de la cúpula como elemento importante de remate de la composición y de un faro en la parte superior. Él decía que era un arquitecto que había producido 2 faros que iban a iluminar al Río de la Plata. Alrededor del Barolo se tejen muchas historias. Una de ellas lo vincula con el Dante y la Divina Comedia. Otros, en cambio, lo relacionan con el poeta Virgilio. Según los estudiosos, y en ese sentido apelo a Carlos Hilger, que lo ha estudiado con detenimiento y en profundidad, tanto Barolo, que era el comitente, como Palanti, que era el arquitecto, tenían mucho conocimiento de lo que era la Divina Comedia, de lo que era la obra del Dante y demás. En ese sentido, dicen, después no sé si eso se pudo verificar, que pensaban traer las cenizas del Dante para enterrarlas en el propio edificio Barolo. En realidad, todas estas relaciones tienen que ver con que la planta del edificio responde a la sección áurea y al número de oro, tiene que ver con que las 3 divisiones de este poema, esas 3 partes constitutivas y fundamentales, también las tiene el edificio, en tanto tiene basamento, tiene desarrollo y tiene remate. También es cierto que los 22 metros que tiene son las 22 estrofas que tenía el poema. También aluden a que los 100 metros de largo que tiene el pasaje que conecta una calle con otra son los 100 cantos. Si uno entra a ese gran espacio central, monumental espacio central, están en latín muchas estrofas de los versos. Si miramos a la cúpula, también vamos a ver la figura del Dante y su amada Beatrice.
Bueno, existen detalles curiosos, digamos, las lámparas, con esa ornamentación medieval tan característica, las inscripciones que en general tienen que ver con los poetas italianos, con Virgilio, con Horacio, pero no con Dante, ¿no? Es decir, Dante no aparece a pesar de toda esta construcción que se ha hecho en los últimos tiempos acerca de que el edificio sería un monumento o un ejemplo que tiene que ver con Dante. Dante no está presente. También en el solado aparece el rojo, el verde y el crema, que puede ser como el blanco, que serían los colores de la bandera italiana. Es decir, hay seguramente un sesgo celebratorio nacionalista de la figura de Barolo, que era el industrial que había hecho a la América en Argentina, que entonces generaba este edificio, y del nacionalismo de Palanti, ¿no? Es decir, Palanti siempre pensó en que estas obras que hacía en Argentina iban a ser una carta de presentación para volver a Italia. Y lo hace, en 1923-24 vuelve a Italia y propone un proyecto que se va a llamar La Mole Litoria, que es una especie de edificio Barolo, edificio Salvo de Montevideo agigantado, un gran edificio de oficinas con hotel, etcétera, etcétera, que lo presenta ante Mussolini. Mussolini tenía la costumbre de decirles a todos que sí, le dijo que era fantástico, lo felicitó, pero el edificio nunca se hizo. Uno de los grandes íconos de la Avenida de Mayo, el pasaje Barolo, es codiciado por artistas y arquitectos que sueñan con poner allí sus estudios. Para algunos de ellos, el edificio está indisolublemente ligado a su historia personal. Mi abuelo contador, nacido en La Plata en el año 1880, se instala acá en 1924-25 su estudio contable, y bueno, a partir de ese momento nosotros tenemos arraigado el Palacio Barolo en la familia. Él alquilaba en el piso 9, justamente donde todavía nosotros estábamos, luego compró, y hace 13 años estoy administrando y estoy vinculado al Barolo en forma afectiva, en forma cultural. El ser administrador de Barolo no es solamente administrar el consorcio, sino es vincularse con la recuperación patrimonial. Es un edificio que tiene 400 oficinas, o sea que tiene 400 problemas. Sin una duda, el quererlo y el estar vinculado con la acción cultural hace que uno tenga fuerzas para continuar en la administración. Mi mamá tiene la edad del Barolo, es del 19, y está en un geriátrico ahora, pero está lúcida, y me dice que fuiste a poner el pie de vuelta. ¿Viste que están esas lucarnas de bronce abajo? Y bueno, parece que ella me traía a darle a comer a las palomas acá en Plaza Congreso, y veníamos de paseo y yo hacía eso, de poner el pie en las lucarnas. Así que imagínate desde cuándo lo quiero. Y fue un sueño, un delirio, no sé. Yo soñaba con dar una vuelta con un avión a esta torre o algo, estar acá arriba, y casualmente mi oficina está allá, está a la altura de la cúpula. Es como que casi la toco la cúpula, pero ese fue viste esas cosas que como un sueño de llegar yo lo que quería era ver esta cúpula no de arriba, sino de afuera por lo menos. Desde mi bisabuelo, que trabaja en este edificio, allá por 1925 compra su primera oficina en este palacio, en el cual lo usaba como estudio, que hoy en día es como el museo o la típica oficina de la época. Bueno, se ve que se lleva en la sangre, que ya son 5 generaciones en el cual estamos trabajando en este edificio, tratando de difundirlo a todos los turistas extranjeros argentinos que quieren conocer sobre los secretos de Buenos Aires. Algo muy interesante de este edificio es que muchos turistas, luego de terminar su recorrido y saber que la cúpula del Palacio Barolo está inspirada en los templos de la India para representar la unión tántrica entre Dante y Beatrice, muchos quieren volver con sus novias para declararse matrimonio en este edificio, ¿no es cierto? En el cual todo se prepara para que al lado del faro puedan brindar con una rica copa de vino y con unas aceitunas rellenas para poder declararse su amor a su comprometida o comprometido. Pieza clave de la arquitectura de la ciudad, el pasaje Barolo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997 e integra el catálogo de edificios representativos de la ciudad de Buenos Aires. Para los festejos del Bicentenario, el faro fue restaurado y se cambió la iluminación de las fachadas.
el gobierno de Italia nos donó una cantidad de dinero en efectivo que no era suficiente, así que llamamos los sponsors de empresas eléctricas sobre todo, así que bueno, una proveyó las lámparas, otra los cables, toda la electrónica del faro, todo eso fue una donación. Y fueron tantas las donaciones que hicimos más cosas de las que estaba prevista. La cosa no terminó en el faro solamente. Iluminamos la galería, el frente del edificio, mandaron hasta elementos desde Alemania hechos para poner acá en el Barolo. No es un edificio que pase desapercibido. Es un edificio que apasiona a los porteños, que apasiona a los turistas, que está metido en la gente. Yo siempre digo que el patrimonio no le pertenece al arquitecto que lo hizo, ni siquiera le pertenece al dueño o al comitente. El patrimonio nos pertenece a todos. El que se haya convertido en monumento para la gente antes de que lo declare la propia Comisión Nacional, ya me parece un elemento más que interesante. Verdadero templo del Art Nouveau, el pasaje Barolo impacta por la originalidad de sus formas, su volumetría y sus ricos interiores. Una joya arquitectónica que habla de la genialidad de su autor, Mario Palanti, y de la audacia de Luis Barolo, el inmigrante que logró perpetuar su nombre a partir de un edificio.